como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Capricornio, mi empedernido y digamos empresario, en donde estás como quien dice poniendo ante todo tu fuerza de insistencia. Una persona insistente, cuando quiere, trabajadora 100%, y sí, va hacia sus metas. Va como quien dice, aquí voy, y si esa montaña está allí voy a tener que moverla, pero yo sigo adelante. Yo no me voy a quedar parado por nada, porque me dicen que no, para nada. No, señor, sigues adelante. Me encanta, eres como quien dice un temático empedernido de lograr tus objetivos. Así es, mi querido y adorado Capricornio. Vamos a ver, mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago, mi querido Capri, son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, mi querido y adorado Capricornio. Recuerda que estas lecturas son completamente extemporáneas, son generales y al que le resonó, le resonó. Al que no, en otro momento será. Siempre hay para todos. Lo que pasa es que yo trato de hacer mis lecturas bien variadas, con bastantes, ¿cómo digo? Que resuenen, con bastantes matices, si se quiere, para que resuene a más y a más personas. Un solo detalle que tú puedas ver en una lectura o que puedas escuchar es suficiente quizás a lo mejor para que tú puedas cambiar un poco de cosas en tu vida amorosa o desamorosa. Por ejemplo, ahorita vamos a ver a quién yo le voy a leer. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Dónde? ¿Quién está enfrente de mí? Mejor dicho, a quién yo le estoy leyendo. Y dependiendo de eso, ya de esa energía, ya yo voy a saber cómo estás. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Capricornio. Ajá, aquí estás libre. Libre como el viento. Libre para ser libre. Naciste para ser libre, como dicen. Sigues adelante como tienes que seguir. Pero quizás a lo mejor ni siquiera es una libertad porque no tengas pareja, sino que te sientes de verdad rozagante, libre, que puedes hacer realmente lo que quieras, que no hay ningún problema, que vas por donde vas. O también puede ser que aquí me estén hablando de que te quieras arriesgar nuevamente a algo, que hay alguna relación por allí que te pueda estar inquietando a alguien, una persona por allí que te pueda estar inquietando y necesitas quizás arriesgarte. Sin embargo, seguimos con tus cartas. Aquí veo que sueltas algo. Aquí veo que definitivamente hay un cambio de ciclo para ti. Y también estoy viendo, y me perdonas lo que te voy a decir, aunque no lo quieras, mi querido Capri, pero esta persona a mitad de esa proyección a futuro pareciera ser que quisiera regresar. Te sientes que no fue justo nada de lo que pasó. Está esa ruptura ahí presente y la estará por muchísimo tiempo. No tienes decisiones de amor, pero mira lo que viene al final para ti. Esta bella emperatriz que mucho va a tener que decirte, aunque no tengas esperanzas. Déjame decirte que, como quien dice, hay que ver esto dependiendo con el cristal con que tú lo veas, es que salen las cosas. Todo esto dependiendo del cristal con que tú estés viendo las cosas. Se siente aquí y se ve que quizás a lo mejor tú quieres seguir libre, estás siguiendo por la vida en tu libertad, quieres iniciar algo nuevo para ti, que comience desde cero. Sí que te lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque estoy viendo ahora que tú estás soltando esta relación o lo que queda de esa relación. Viene para ti un nuevo cambio de ciclo profundo, conciso, preciso, determinante, pero también esa otra persona del pasado que te hizo un poquitico de mella, pareciera ser que en una mitad de proyección a futuro, en la mitad, una proyección a futuro a mitad de plazo, puede estar presentándose esa persona.
Sientes que de verdad no fue justa las cosas que hicieron. Sientes que ahí está la ruptura, que ahí sigue esa ruptura, que a lo mejor no le perdonas quizás tantas cosas que hizo y que te hizo pasar. Y tú sueltas quizás esas decisiones de amor, ya como que no es lo mismo, ya como cuando regrese o cuando le veas, ya lo ves diferente o la ves diferente, no con aquel amor de admiración o de verdad de amor, sino que ya estás viendo a esa persona como de otra manera. Y si se te ve a ti, como quien dice, rozagante, mi querido y adorado Capricornio, y no te lo pierdas. Mira, tu primera carta es la carta de sentirse libre, al fin comenzar algo nuevo, pero diferente. Y al final te sale esta carta, la de la emperatriz. O sea, que todo bien, todo bien. Va a salir muchísimas cosas de las que puedes estar pensando o sintiendo, van a salir muy bien para ti. Vamos a ver otra carta que se puede presentar, que te pueden estar mandando tu ser interno. ¿Qué carta te puede estar mandando? Vamos a ver de qué se trata. Aquí, la cruz. Ajá. Eso es lo que pasa. Que porque estás así como estás, porque has soltado, porque tienes ahí la torre pegada ahí en frente de ti y no la puedes olvidar. Porque hubo sufrimiento, cargas, desilusiones, tristeza, una relación quizás infeliz, una posible separación y definitivamente para ti no hay amor. O sea, de ti ahora para esa persona ya el amor se acabó, ya no hay amor acá. Ya no lo estoy viendo. Quizás a lo mejor algunos Capricornios dirán, ah no Carmen, te equivocaste. Yo sí quiero esperar a esta personita. Entonces te voy diciendo con todos mis respetos que esta lectura entonces no es para ti. Porque vuelvo y repito, la lectura depende a quien se la haga dependiendo la primera carta que salga y quizás de la última. Entonces la primera carta ha sido para aquellas personas capricornianas que ahorita están como quien dice libres, que quieren una libertad, que ahora sienten que han dejado todo atrás, que se fueron quitando a medida que van caminando esas vestimentas del pasado, esas turbulencias, esos sufrimientos, esas cargas, desilusiones, tristezas, te vas quitando todo y vas quedando como quien dice al desnudo, nada más esperando una nueva relación para ti, empezando desde cero. Pero recuerda, no se te olvide lo que te acabo de decir, que en la mitad del camino, cuando yo hablo a mitad del camino es una proyección a futuro, pero a mediano plazo, esta personita, este firifiri o esta firifiri, pareciera que como que quisiera regresar. Pero será para más de lo mismo. Yo no sé, puede ser. Aquí dice que alguien sigue pensando en ti y quiere volver desde hace bastante tiempo, pero no había podido volver. No sé qué pasó aquí, mi querido Capri, pero ahí te dejo yo ese mensaje que te mandaron. Vamos a ver entonces ahora para esa persona cómo está esa persona. Es que de verdad que tú quieres. Yo después voy a ver si para ti hay una nueva relación. Mejor dicho, yo de una vez la voy a ver. Voy a ver si para ti hay una nueva relación, porque yo te estoy viendo de verdad con muy definitivo. Estás como muy decidido a tomar ciertas decisiones importantes para tu vida. Vamos a ver de qué se trata, pues. Quiero ver, ¿hay alguien nuevo para ti ahora que se vaya a presentar? Veamos. Aquí hay un no. Aquí hay un sí. Aquí hay un sí. Aquí hay otro sí. Aquí hay un no. Vaya, mi querido Capricornio, sin duda alguna. Por eso es que estás ahorita libre. Por eso es que estás como quien dice, quiero algo desde cero. Por eso fue, fíjate tú, por eso fue que soltaste de una vez, tiraste la toalla. Por eso es que estás haciendo un cambio de ciclo, a pesar de que a una proyección a futuro, a mediano plazo, viene esta persona de nuevo, pero tú como que no le quieres ver. A pesar de todo, que por eso es que ahora veo que no es justo para ti que esta persona haya hecho lo que haya hecho y que ahora con su cara bien lavada, con su cara bien, pero de verdad despreocupada,
quiera venir otra vez a volver. Y tú le pegas por los cachetes otra vez esa ruptura, diciéndole, tú no te acuerdas todo lo que me hiciste, ahí tienes. No te veo decisiones de amor para con esa persona, pero sí que te veo que viene para ti algo maravilloso. Mira las dos cartas finales. Esto me parece una maravilla. Esto no se consigue en el mercado así tan fácil. Esto es como quien dice de marca mayor. Esto vale. Esto tiene su precio. Vaya, vaya que sí, mi querido Capri. Y al final, esa persona como quien dice, no creo que tenga las esperanzas suficientes. Alguien sigue pensando en ti a pesar de todo. Quería volver desde hace tiempo esta persona. Pero es que mira, también te está diciendo tu ser interno. Analiza un poco, mi querido Capri. Fue en sufrimientos, carga, desilusión, tristeza, relación infeliz, posible separación. Quizás no había amor suficiente. Entonces, hay que ver si vas a volver a caer en lo mismo, si quieres otra vez más de lo mismo. Pero por lo que veo, no sé, porque aquí veo un nuevo amor. Sí, hay sus pequeñas dudas, pero también tienes una intuición. Se te ve que tú quieres pasar página y la estás pasando. Y con muchísima intuición estás tú tomando y aceptando todo esto. Y sí, definitivamente tú estás bien claro, bien clara de esa ruptura. Pasemos ahora a la otra parte. ¿Qué dice esta otra parte? Aunque siga pensando en ti, ¿será que va a volver? Porque ahí le estoy viendo a la mitad del camino como que quisiera echarse una paseada por donde tú estás. Vamos a ver cómo es todo, ¿ok? Quiero ver qué hay acá. Empezamos. ¿Cómo está esa energía de esa persona? La primera energía que se le presenta, lo primero que se le ve. Vamos a ver. Veamos. Ajá. Esta persona quiere volver otra vez a arriesgarse. Así le des un portazo. Esta persona se quiere arriesgar. Y mira tú, mira quién está saliendo aquí otra vez. La emperatriz. Esto me está augurando muchísimas cosas buenas. Aquí siente que esa persona quizás ya le pasó por encima. La aplanadora de la justicia. Ya el hecho simple de ahora querer y seguir pensando en ti y de querer volver desde hace tiempo y no haber podido, ya eso es suficiente para decir que la justicia divina estaba trabajando en esto. Mira, está pensando, analizando muchísimas las situaciones. El juicio también le está hablando. Hay amor allí de esa persona para contigo. Mira, mira, ay no, qué bellas las cartas están saliendo. Muchas, pero mucha esperanza y al fin como que esta persona encontrara lo que está buscando definitivamente. Se encuentra a sí misma y sabe lo que quiere. Y mira, conexiones. Capricornio, me dejas como quien dice, esta lectura me deja con el ojo cuadrado, honestamente. Aunque no me extraña, porque la última carta que te salió a ti fue la carta de la emperatriz. Y para mí, carta de emperatriz al principio o al final de todo, eso es un buen augurio. No importa si sufriste, si hubo desilusiones, tristezas, infelicidad, bla, 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 y todo para usted de contar. Igual, esta persona parece ser que quisiera como volver, pero quizás esa persona sigue pensando en ti, quiere volver como para quedarse y desde hace tiempo ha querido volver. No ha podido por algo. Yo aquí no estoy viendo, honestamente, a lo mejor me equivoco, pero yo no estoy viendo acá que es que esta persona tiene un impedimento porque tiene a alguien. No lo estoy viendo. Aquí todo lo contrario. Aquí estoy viendo que esta persona como que definitivamente se decide. Quizás a lo mejor habían bastante, yo diría, ¿no? Que aquí habían como bastantes malos entendidos entre ustedes. Como que perros y gatos. Estaban ustedes como perros y gatos. Un día contentos y 3 bravos. Echaban un pasito para adelante y 3 para atrás. Entonces toda esa desilusión, carga, tristeza, discusiones, separaciones posibles, no sé qué, aquí no hay amor, ya yo no quiero, no, esa persona no me quiere, ya yo no lo quiero. Cosas así han hecho de que la distancia probablemente
haya hecho la diferencia aquí en todo esto. Porque yo te voy a decir una cosa, al principio se ve esta persona como deambulando y como queriendo, y fíjate, oye, mira esto, yo no me había dado cuenta. Tu primera carta es la del loco. Como estoy, quiero arriesgarme o quiero ser ahora una persona feliz, una persona que ya ha pasado todo. Y la carta de esa persona, la primera carta, también es la del loco. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí que te digo, aquí salieron muchas cartas muy parecidas a las tuyas. No todas, pero sí unas cuantas salieron parecidas. Está la estrella, está, ¿quién más acá? Está el loco, está la emperatriz, está la torre, está, sí, solamente así, más nada. Eso, 3 carticas nada más salieron parecidas a las tuyas. Pero mira, eso no tiene nada que ver. Eso sencillamente te lo estoy dando como a manera de ilustración. Pero realmente lo que importa aquí es como esta persona, después de una proyección a futuro de mediano a largo plazo, esta persona empieza a entender muchísimas cosas, empieza a encajar muchísimo. El rompecabezas lo va a terminar. Y de verdad que sí que te digo, el juicio le habla, le hace ver muchas cosas, sale ese sol radiante, hay muchas esperanzas y definitivamente al final dice, es que yo tengo lo que yo siempre había querido tener. Lo que yo estaba buscando afuera es que lo tenía aquí y no me había dado cuenta. Y empieza entonces esta persona, como quien dice, a dar comunicaciones, señales de vida. Porque sí es verdad, ha seguido pensando en ti desde hace tiempo y había querido volver desde hace tiempo. Algo le retenía, pero no sé qué puede haber sido. Pero lo cierto es cada quien de ustedes sabrá por qué está retenida. Pero al final de los tiempos, al final del camino, al final de todo, de toda la verdad, esta persona como que definitivamente se da cuenta de muchísimas cosas. Sigue alguien pensando en ti, quería volver desde hace tiempo, pero algo le estaba reteniendo. Quizás el mismo hecho de que nos queremos, pero nos peleamos mucho. Nos queremos, pero nos odiamos al mismo tiempo. No sé qué me pasa con esta persona, que es mejor estar lejos que estar cerca, porque más es lo que cuando estamos cerca peleamos que lo que estamos lejos. Cuando estoy lejos de la persona la amo, cuando estoy cerca de la persona lo que hacemos es pelear. Puede ser eso, pero eso se tiene que arreglar sentándose a hablar, y eso se tiene que arreglar, mi querido Capri, como quien dice, tratando de sentar bases y de sincerarse. Bueno, mi querido, ahí te estoy dejando esa lectura porque me pareció que estaba demasiado larga. Me pareció larguísima esta lectura. Ahí te la estoy dejando y ya tú sabes lo que vas a hacer. Para ti, lo mejor de lo mejor. Bendiciones para ti. Me salió muy largo este video. Me van a cortar la cabeza. Vámonos pues, nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.